Clark Gable Top 4. Mejores películas. Un legado inmortal. Clark Gable, una de las figuras más icónicas del cine clásico de Hollywood, dejó una huella imborrable en la industria cinematográfica. Conocido como el Rey de Hollywood, Gable protagonizó una serie de películas que se convirtieron en clásicos atemporales. Lo que el viento se llevó, 1939. Sin duda, Lo que el viento se llevó es una de las películas más emblemáticas de Clark Gable. En esta adaptación de la novela de Margaret Mitchell, Gable interpreta a Rhett Butler, un carismático aventurero y empresario del sur de Estados Unidos. La película, dirigida por Victor Fleming, narra la vida de Scarlett O'Hara, Vivien Leigh y su lucha por sobrevivir durante y después de la Guerra Civil Americana. La actuación de Gable como Butler es inolvidable, destacando su química con Leigh y su capacidad para transmitir una mezcla de arrogancia y vulnerabilidad. Lo que el viento se llevó no solo se convirtió en un éxito de taquilla, sino que también ganó 8 premios Oscar, consolidando la reputación de Gable como una leyenda del cine. Sucedió una noche, 1934. En Sucedió una noche, Clark Gable demostró su versatilidad al protagonizar una comedia romántica dirigida por Frank Capra. Gable interpreta a Peter Warren, un reportero desempleado que ayuda a una heredera fugitiva, Ellie Andrews, Claudette Colbert, a regresar a su casa mientras ambos se embarcan en una serie de aventuras. La química entre Gable y Colbert, junto con el ingenio del guión, convirtió a la película en un éxito rotundo. Sucedió una noche fue la primera película en ganar los 5 premios principales de la Academia: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor, Mejor Actriz y Mejor Guión Adaptado. La actuación de Gable como el sagaz y encantador Warren sigue siendo una de las más celebradas de su carrera. Mogambo, 1953. Mogambo es otro de los grandes éxitos de Clark Gable, dirigido por John Ford. En esta película, Gable interpreta a Víctor Marsuel, un cazador y guía de safaris en África. La trama se complica cuando dos mujeres, interpretadas por Ava Gardner y Grace Kelly, se enamoran de él, creando un triángulo amoroso lleno de tensión y evasión. La interpretación de Gable como Marsuel, un hombre rudo pero encantador, muestra su habilidad para retratar personajes complejos y carismáticos. Mogambo fue aclamada por la crítica y recibió varias nominaciones a los premios Oscar, destacando la capacidad de Gable para seguir siendo relevante en la industria cinematográfica décadas después de su debut. Motín a bordo, 1935. Motín a bordo es una épica aventura marítima basada en el famoso motín del HMS Bounty. En esta película, Gable interpreta a Fletcher Christian, el líder del motín contra el tiránico Capitán Bleak, interpretado por Charles Latton. La dirección de Frank Lloyd y las impresionantes escenas de alta mar hacen de esta película una experiencia cinematográfica inolvidable. La actuación de Gable como Christian, un hombre valiente y justo que se rebela contra la tiranía, es una de sus más aclamadas. La película ganó el Oscar a la mejor película, y consolidó aún más el estatus de Gable como una estrella de primer nivel en Hollywood. Clark Gable dejó un legado duradero con sus actuaciones magistrales en una variedad de géneros cinematográficos. Desde dramas épicos hasta comedias románticas, su versatilidad y carisma siguen siendo una inspiración para actores y cinéfilos de todo el mundo. Disfruta de más contenido como este en la lista de reproducción asociada, o en el video recomendado en la descripción del video que acabas de ver.